Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de contactar con José Luis Buitrago González. ¿Qué tal, José Luis? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, José Luis es profesor de instituto de historia y también es profesor tutor en la Universidad a Distancia, en la UNED, en Historia Moderna. Pero el tema que nos trae hoy es en realidad surge de un correo que nos envías reaccionando sobre las pautas que se dan sobre un apellido, el apellido Barquero, y que tú aportas muchísimo más hasta el punto de que nos descubres una historia de la cual personalmente yo no tenía noticia, que son los judeoconversos que se asientan en el Valle del Tietar. Esto queda en Castilla-León hoy en día. ¿En qué zona es el Tietar? Bueno, bien, vamos a ver. Realmente no solamente en el Valle del Tietar. Los procesos inquisitoriales que yo trato en mi tesis doctoral abarcan un territorio, bueno, se centran en un territorio que es el sur de Ávila, el Valle del Tietar, y el norte de la provincia de Toledo, que se conoce como la Sierra de San Vicente. Entonces, digamos que se forma un triángulo entre Talavera de la Reina, San Martín de Valdeiglesias y Arenas de San Pedro. Y en ese triángulo es donde se desarrolla parte de la tesis, pero supera geográficamente el territorio, porque es una tesis que supera, nunca mejor dicho, lo que la historiografía pensaba sobre las persecuciones a judaizantes en el siglo XVIII, y es que la historiografía clásica había visto que las persecuciones generales y amplias hacia los supuestos judaizantes pues acababan en torno a la década de 1730. Se inician con la Testificación General de Corte de 1718 y acaban aproximadamente en 1730. Entonces, lo que mi tesis doctoral pone de relieve es que esas persecuciones fueron más extensas de lo que parece, se desarrollan en el Tribunal de Corte, en el Tribunal de Toledo, en el Tribunal de Llerena, en el de Valladolid, en el de Cuenca, en el de Logroño, y abarcan prácticamente toda la geografía castellana hasta aproximadamente la década de 1770, en un contexto en el cual supuestamente ya se había superado las persecuciones de forma general contra los supuestos judaizantes. Bueno, y aparte de haberse superado, estamos hablando de más de 250 años después de la expulsión de los judíos, con lo cual incluso si fueran judaizantes tendrían una carga mínima de sus orígenes, es decir, el criptojudaísmo que hubieran conservado se habría transformado en algo bastante diferente de lo que originalmente fue, ¿no? Porque para subsistir tanto tiempo en unas condiciones tan adversas. Sí, así es, efectivamente. El criptojudaísmo, dependiendo un poco, o los marranos, que es una palabra etimológica muy diversa y a veces incluso hasta confusa, es muy distinta a lo que sería el judaísmo propiamente dicho. Y tiene mucho que ver con la religiosidad. Es algo que los autores dicen que es totalmente distinto al judaísmo y tiene bastante sincretismo con algunas cuestiones cristianas, en este caso pues católicas. ¿Qué es lo que ocurre? Que evidentemente 250 años es mucho tiempo, pero esto es una historia de entradas y salidas del territorio. Vamos a ver. Te cuento un poquito el origen para ver cómo se desarrolla el resto. Vamos a ver, yo soy natural de una localidad que se llama la Iglesuela del Tietar, que está en Toledo, en la raya entre Ávila y Toledo, Castilla-La Mancha y Castilla y León. Y bueno, pues inicié un poco esta historia como una historia local de mi pueblo y derivó hacia una historia social y a una historia de persecución de las minorías y en este caso de los judeoconversos. Mira, todo surge a finales del siglo XVII.
A finales del siglo XVII, perdón, sí, del siglo XVII, después de la Guerra de Restauración en Portugal, vuelven a Castilla numerosos supuestos judaizantes, que realmente eran familias que se asientan con los estancos de tabaco y con otras actividades comerciales. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que esas familias desafortunadamente van a caer en desgracia y se va a vivir un proceso de pauperización y de ruralización. Es decir, para huir un poco de las persecuciones en los ámbitos urbanos, se van a vivir al campo, se van a vivir a las zonas rurales y ahí van a diversificar su economía. Es decir, van a pasar desde comerciantes que tenían el asiento de los tabacos hasta curtidores, zapateros, con todo lo extensa que es la palabra zapatero, que pueden englobar sastres, ¿no? Y desde el siglo XVII van a aparecer en la zona y van a continuar hasta buena parte del siglo XVIII. El epicentro de la persecución, después de los procesos en corte, van hacia el Valle del Tietar y la Sierra de San Vicente, a lo que yo llamo la serranía, porque en los procesos inquisitoriales al territorio se le denomina como la serranía. De tal manera que esta familia va a ser perseguida y va a ser estigmatizada. Y al ser perseguida y estigmatizada, los descendientes van a fluir por distintos ámbitos de la geografía castellana y van a ser perseguidos a lo largo de aproximadamente la misma familia, las mismas unidades familiares que eran extensas van a ser perseguidas aproximadamente durante 50 años. Y van a ser perseguidas básicamente por dos motivos fundamentales. El primero de ellos, que entre ellos existen personas que enseñan la supuesta ley de Moisés, personas que enseñan el criptojudaísmo. Estas personas se las llama dogmatizadores o en el argot de los antropólogos se las llama barqueros, como un barquero que pasa de una orilla a otra, porque en muchos casos el descubrimiento de la verdadera fe para ellos no se da hasta los 12, 13 años, que puede ser en el pleno judaísmo como un bar mitzvah, por así decirlo, ¿no? Y en este caso, pues después tiene toda una serie de conductas y toda una serie de religiosidad que, como tú muy bien has dicho, ni es judaísmo ni es cristianismo, aunque ellos se sienten en lo religioso más próximo a los judíos, aunque solamente sea por la negación de los aspectos cristianos. Ese es el primer motivo, es decir, que eran bastante recalcitrantes y además enseñaban, dogmatizaban, hacían proselitismo, enseñaban, eran los profesores de la ley. Y la otra es que se produce toda una serie de caminos, de fugas, de mugas que van desde Portugal hasta Francia, concretamente a comunidades abiertamente judías del barrio del Espíritu Santo en Bayona, a través de esta familia que se dedica a ser quienes trasladen a las personas. Primero se asientan en Coria, después en el Valle de San Vicente, en el Valle del Tietar y en la Sierra de San Vicente, en localidades como la Iglesia del Tietar, Alcaudete o la misma Talavera de la Reina. Piedralaves también, y después en zonas como Villafáfila, en parte de lo que hoy sería Castilla y León, en Zamora, en Fermoselle, y después también se van a trasladar a Ezcaray. Y desde Ezcaray, que está muy próximo ya a lo que sería la zona del Bidasoa y la zona de Irún, van a trasladarse y a llevar esta gente supuestamente hasta las zonas ya donde pueden ejercer con una mayor libertad su supuesto judaísmo. ¿Qué es lo que ocurre? Que son historias de entradas y salidas, de avances y retrocesos, porque no todos se van a poder instalar y van a vivir a gusto y cómodo en las comunidades abiertamente judías de Bayona, ni tampoco
en el suelo ibérico, puesto que van a ser perseguidos por la Inquisición, tanto lusa como la española. Uh-huh. ¿Hay algún componente, digamos, genealógico en el sentido de que estas familias que estaban en Portugal, supongo que muchas de ellas eran de origen español, aunque en esa época el término no existía, digamos que eran familias castellanas que con la expulsión pasaron a Portugal esperando que se calmara la cosa, y la cosa tardó bastante en calmarse, y más que calmarse se puso peor en Portugal, y entonces vuelven. ¿Tienen algún componente, por ejemplo, apellidos que aparecen? Tú señalabas el de Barquero, pero que parece que... No. Barquero no es un apellido. Barquero es como se denomina a los antropólogos a la persona que enseña, es el que hace proselitismo, es el dogmatizador, no es un apellido. Pero sí que existen apellidos, Claro, bueno, pero digo, también algunos, no, o sea, que esto no tiene nada que ver con la gente que se apellida Barquero. No. Sí que existen apellidos. Vamos a ver, lo primero. Mi tesis no se hunde cronológicamente tanto como finales del siglo XV y principios del XVI, sino que mi tesis va hacia finales del siglo XVIII, finales del siglo XVII y el siglo XVIII. ¿Qué es lo que pasa? Que sí que hay apellidos que son reincidentes. Núñez, de Paz, Juárez, Suárez, se ven en los propios procesos inquisitoriales que los inquisidores a veces tienen complicado el seguir la genealogía, puesto que estos señores, en busca evidentemente de una vida mejor y que no les persigan, pues bailan y cambian sus apellidos. Cambiar una palabra, cambiar, mejor dicho, una letra, pues supone evidentemente que cueste mucho el poder rastrear en todos los tribunales su presencia. Entonces, bueno, pues es probable, es más que probable que muchas de estas familias en origen pues tengan algo que ver con aquellos que desafortunadamente partieron después del edicto de los Reyes Católicos. Pero yo personalmente he comprobado la llegada desde Portugal a Castilla, pero no he hundido cronológicamente los hechos, no puedo confirmarlo. Coincidiendo más o menos con estas épocas que tú estudiaste, hay un fenómeno que se sale de la península ibérica, que ya llega a más lejos en Europa, porque tú mencionabas Bayona, pero a partir del siglo XVII, Ámsterdam, más que lo que hoy día llamamos Holanda o Países Bajos, la ciudad de Ámsterdam se convierte en una especie de refugio de muchos judíos conversos, ¿no? El más famoso es la familia del filósofo Spinoza, que venía desde Portugal, pero también desde España. ¿Hay algún indicio de ese tránsito que tú mencionabas hacia Bayona, pero que prosigue hacia otras localidades como Ámsterdam, Hamburgo, Londres, que también en esa época empiezan a recibir cierta aluvión? Bien, vamos a ver. Sí que es cierto lo que comentas. Vamos por partes. Ámsterdam se convierte en una especie de Nueva Jerusalén en la segunda mitad del siglo XVII. Eso tiene que ver con el empuje económico de la propia ciudad y con cierta apertura y tolerancia religiosa. Y Ámsterdam ocupa el lugar que antes tenía Londres y Hamburgo a principios del siglo XVII en el tráfico atlántico. Pero Ámsterdam no es solamente importante por el influjo que pueda dar a Europa, sino que Ámsterdam es importante también por el influjo que da hacia América. Y ten por cuenta que muchos de estos emigrantes supuestamente judaizantes o judíos abiertamente se configuran en lo que se llaman casas de negocios, y numerosos de estos negocios pues evidentemente se extienden también a zonas de América. Bien,
Voy a contarte un par de cosas que están todavía por ver y por investigar. Hace relativamente poco se puso en contacto conmigo una señora originaria de República Dominicana y está haciendo una especie de rastreo de sus pasados, de sus antepasados, ¿no? Y resulta que dio con mi tesis doctoral y entre ellos se encontró con unos señores pues, que están vinculados con los que yo trato en la tesis, que pasan a Francia, concretamente a Bayona y también a otros lugares, y después van a Ámsterdam. Y uno de sus ancestros, a mediados del siglo XIX, acabó siendo cónsul de Holanda, por las provincias, en este caso de los Países Bajos, en Venezuela, perdón, en Colombia. O sea que evidentemente sí que se puede dar, pero en este caso hay muchos estudios sobre el tema y se sabe, pero concretamente las familias que yo trato se asientan en Francia. Se asientan en Francia, concretamente en esta zona que hablamos del famoso barrio del Espíritu Santo en Bayona. Bueno, tú mencionabas la profesión, entre comillas, de barquero, los dogmatizadores. ¿Eran los mismos los que servían de guías? Porque cuando hablaste de barqueros y explicabas, me recordaba este mito de Caronte, ¿no? Que te lleva de una orilla de la vida hacia la muerte, pero en el caso de los barqueros de la Inquisición serían trasladarlos de una situación problemática a cierto grado mayor de libertad. No eran los mismos los barqueros que enseñaban que los que guiaban, ¿no? Vamos a ver, existe efectivamente dentro de las propias familias de obligaciones e incluso de oficios, existe una diversificación. El factor del riesgo para trasladarlos de un lugar a otro era más de los varones, de los hombres. Sin embargo, el peso más sumamente importante de la dogmatización recaía sobre las mujeres, que eran las que realmente ejercían con mucho más peligro su supuesta fe criptojudía que los propios hombres. Además, ¿qué es lo que ocurre? Que generalmente muchas de las profesiones que tenían todos estos señores eran profesiones bastante itinerantes, es decir, un curtidor, un sastre, y quien realmente estaba en el solar y asumía la responsabilidad era la mujer. Entonces eran las que asumían también un mayor riesgo ante la Inquisición, sin lugar a dudas. Y existía una diversificación y incluso podemos hablar de unos roles asumidos en la dogmatización y en el proselitismo y en la enseñanza de la fe. Sí. Ahora, tú estabas hablando de este estudio tuyo que llega hasta finales, digamos, del siglo XVIII. Y no pasa mucho tiempo en términos históricos hasta esta revolución, creo que era del año 1834, o igual me estoy equivocando, unos años en que hay una abolición de la Inquisición oficialmente. Pero en ese momento, a pesar de que no ha pasado mucho tiempo, los criptojudíos no salen a la luz. Es decir, que no se fiaban ni de las leyes demasiado, ¿no? Bien, vamos a ver. Efectivamente, el final del Santo Oficio, la Inquisición española, con el que hay que decir que hay mucho mito también, que hay que no todos son, que es muy doloroso, es muy traumático, es muy difícil y sobre todo por los perseguidos. Pero también hubo inquisidores, que yo también lo trato en la tesis doctoral, que llaman la atención de los carceleros y mandan a médicos y cirujanos para tratar a judaizantes que habían sido maltratados por los guardianes en las cárceles. Pero como tú muy bien indicas, la Inquisición acaba con
se puede decir en el trienio liberal. Y aún así, en un país mayoritariamente católico y más en el siglo XIX, pues evidentemente esta religiosidad no salía a la luz. Hay un episodio muy significativo. Hay un señor que es muy conocido, que es George Borrow, que a mediados del siglo XIX es un predicador de origen inglés que escribe una obra que se llama The Bible in Spain, la Biblia en España, y trata de sus aventuras, por así decirlo, de cómo la fe protestante la estaba introduciendo en España en el siglo XIX con todas las dificultades. Y muy próximo a la localidad de Talavera de la Reina, de la que yo trato, esto es un hecho, un acontecimiento muy conocido. Se encuentra con un supuesto cripto judío que le trata de igual a igual, al que él le llama Barbanel por las reminiscencias de este nombre que tenía dentro del pueblo judío, y precisamente en esa misma zona. Ten por cuenta que evidentemente es posible, no se sabe a ciencia cierta, es posible que incluso esta especie de fe mixta pudiese coexistir en las familias. Es más, yo hace unos años se puso en contacto conmigo otro señor natural de un pueblo de Ávila que se llama Cuevas del Valle, que me comunicó pues, que evidentemente, que curiosamente se apellidaba Juárez, como los que yo trato en la tesis doctoral, y evidentemente pues hablaba de que en su familia siempre había escuchado y siempre ha habido esta especie de memoria, ¿no? Como ese Zacor, como esa especie de memoria, pero más allá de tener prácticas como puede ocurrir como los judíos de Belmonte en Portugal, no. Hasta donde yo conozco, no. Y es una zona de difícil acceso, es una zona de serranías, es una zona bastante, por así decirlo, aislada hasta que llegó plenamente el siglo XX. Entonces, pues, es probable que algunas de estas reminiscencias pues, se quedasen en la tradición. Cierto es. Bueno, José Luis Buitrago González, veo que la documentación para tu tesis no son otros libros que se hayan escrito sobre el tema, o básicamente no son las opiniones, sino una investigación muy a fondo que has realizado tú mismo. ¿Cómo la gente se puede acceder a tu tesis, o aparte de tu tesis está publicado o en algún sitio de internet? Sí, vamos a ver. Lo primero, la tesis se centra sobre todo en las fuentes primarias, en el Archivo Histórico Nacional, los procesos inquisitoriales, en el Archivo Diocesano de Cuenca, donde están esos procesos, y en los archivos provinciales y los protocolos notariales de las provincias de Toledo, Ávila, Cuenca. Esa es, de alguna manera, de donde salen todas las fuentes. La tesis doctoral es una tesis doctoral en abierto, que está presente en la página en abierto de las tesis doctorales de la Universidad Autónoma de Madrid, donde yo tuve la suerte de doctorarme. Y bueno, pues como toda producción científica en humanidades o ciencias sociales, pues está en abierto para contribuir a ello, es decir, que se puede poner el nombre y apellido, su serranía críptica, y puede aparecer lugares donde ver la producción científica, que están mayoritariamente dentro de revistas específicas sobre historia y concretamente sobre lo converso, en este caso la Inquisición. Pues agradecemos mucho todo lo que nos has contado y todo lo que has investigado, que seguramente contribuirán no solamente, pues en este caso es evidente que no solamente es del interés del público judío que nos escucha tanto de España como de otros lugares del mundo, sino también de muchos no judíos que tienen siempre esa cosa, ese come, que dicen igual hay algo en mi familia que me vincula a estas historias que están contando. Y seguramente habrá más de uno que se sentirá identificado con alguno de los datos que has mencionado.
Muchas gracias por habernos atendido y mucha suerte por tu labor habitual en la pedagogía y especialmente también cuando ahondas en investigación. Pues muchas gracias y un placer.